Romanos capítulo 11, libro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 11 de Romanos. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. En el día de ayer tuvimos efectivamente una jornada de evangelización. Fue de mucho ánimo, fue de mucho gozo el poder compartir el evangelio. Pero notamos que la mayoría de las personas, cuando les preguntábamos ¿cómo es que se llega a la eternidad? ¿Cómo es que nosotros un día vamos a ir al cielo? En general, la mayoría de las personas con las que tuvimos ayer conversación y compartíamos del evangelio, ellos decían que al cielo se va porque son buenos, porque no han hecho nada malo. Pero esa es la respuesta natural de cualquier persona, ¿verdad? Es decir, no he hecho nada malo, entonces se supone que he hecho lo bueno y por eso voy al cielo. Y les confrontábamos diciéndoles: pero si Dios es tan perfecto, si Dios es santo y Dios es bueno, entonces las obras que tú tienes que hacer tienen que ser perfectas, tienen que ser buenas, tienen que ser santas. ¿Tú puedes hacer eso? La conclusión de ellos era: bueno, o sea, creo que no podemos hacerlo. Pues déjenme decirle, hermanos, que esa era la idea que tenían los judíos, una idea similar a la que tenían los judíos, que el apóstol Pablo tiene en mente cuando escribe esta sesión, estimados hermanos. Ellos pensaban que por obedecer y por cumplir ciertas normas, ellos iban a estar un día con Dios, y que eso garantizaba realmente la relación que ellos supuestamente tenían con Dios. Ellos hablaban de tener una relación perfecta con Dios, de tener una armonía con Dios, y que ellos eran descendientes de los hombres de fe, como Abraham, como Moisés. Pero el Señor, una vez más, por medio de las Escrituras y conociendo sus corazones, les dijo que no era así, que ellos tenían un padre, pero que realmente no era el Señor Jesucristo, que ellos tenían un padre y que no era Dios, sino que el padre que ellos tenían era Satanás, porque las obras de su padre
ellos querían hacer. Ahora, el punto era que para estos judíos era tan difícil que pensar de que ellos no eran el pueblo de Dios, que ellos no eran hijos de Dios. Entonces eso implicaba que Dios había fallado. Así que Pablo dice, no es que Dios ha fallado, Dios no ha fallado. Recuerden que en los capítulos anteriores veíamos que no todo el que desciende de Israel, en el capítulo 9, son israelitas, sino aquellos que Dios ha llamado. Y recuerden ustedes que la promesa de Dios a Abraham estaba hablando acerca de la simiente, es decir, de Jesucristo. Y todos los que creen en la simiente, es decir, en Cristo Jesús, y unidos a Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos esperanza de vida. Así que en el siguiente pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo afirma que no todo Israel como nación étnica será condenado. Es decir, aquí Pablo está hablando acerca de cómo es que va a ser el futuro de Israel. Y Pablo dice entonces que no todo Israel como nación será condenado, sino que hay un remanente que será salvado igualmente por la gracia, como todos los demás creyentes son salvos por la gracia y no por los méritos. Es decir, este es un don gratuito que viene de Dios y que obviamente está centrado en la vida de Cristo. Así que a la luz de nuestro pasaje vemos entonces, número uno, que Dios no ha desechado a Israel completamente. Dios no ha desechado, como dice Pablo, a su pueblo, número uno. Número dos, que Él ha reservado un remanente y que este remanente será salvado exclusivamente y solo por la gracia de Dios. Y número tres, que Dios no ha desechado a su pueblo. Y una vez más aquí se repite lo que hemos estudiado ya algunas veces, que solo los escogidos de Dios para salvación, solo esos alcanzarán la justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Y dentro de esos escogidos hay judíos, hay personas judías, es decir, hay pueblo hebreo, pueblo israelí. Así que empezando por el punto número uno, Dios no ha desechado a Israel. En el versículo 1, Pablo se presenta como testimonio, como ejemplo, y él dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la interrogante que tienen los judíos. Y Pablo dice: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que en toda la epístola que hemos estado estudiando de la carta a los romanos, el apóstol Pablo ha presentado aquí un antecedente, y es que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo como nación, ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Cristo. Incluso ustedes ven que hasta en el capítulo 10 al final empieza diciéndonos acerca del rechazo de Israel. Pero acerca de Israel, dice el capítulo 10, versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y un pueblo contradictor. Así que Pablo, a través de toda la carta, nos ha mostrado entonces que Israel como nación ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Cristo Jesús, y lo ha hecho pensando en una autojustificación personal y propia. Es decir, ellos están pensando que el plan de Dios no es el medio que Dios ha usado, no es el plan eterno de Dios, sino que ellos tienen su propio plan, basado en sus obras, basado en sus ritos, basados en su tradición. Ahora, estimados hermanos, lo que ellos están diciendo entonces es que su salvación está centrada en sus propios esfuerzos. Pablo está diciendo entonces: hermanos, no toda la nación de Israel será condenada. Así que ¿cómo terminará el futuro de la nación de Israel? El apóstol Pablo responde de una manera radical diciendo: de ninguna manera. Dios no ha rechazado a Israel completamente. Y entonces aquí Pablo apela a su llamado.
el apóstol Pablo coloca su testimonio para decir: Dios no ha desechado a Israel porque yo soy israelita. Es decir, Dios me ha salvado a mí. Yo soy judío, yo soy israelita, y una prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo es que Él me ha salvado. En otras palabras, yo he podido responder en fe, obviamente por la obra que Cristo ha hecho en mi corazón. Yo he respondido en fe y ahora creo en una justicia extranjera, como lo dijo Lutero. Pablo está pensando: miren, Dios me salvó a mí siendo judío, y antes, siendo judío, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor del cristianismo, yo era enemigo de Dios. Pero ahora, por la gracia, Pablo reconoce la gracia de Dios en su vida, que le llamó al camino de la fe. Pablo era un verdadero israelita, y él lo dice: yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, hay un dato bien interesante en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al versículo 6. El apóstol Pablo está haciendo defensa ahí en ese texto en contra de los judaizantes, en contra de los legalistas judaizantes. Así que Pablo aquí entonces saca sus credenciales humanas, y Pablo entonces le dice en el versículo 5: yo soy circuncidado al 8º día. Es decir, yo soy israelita. Todo verdadero israelita era circuncidado al 8º día de nacido. Es decir, esta era una señal del pacto de Dios con el pueblo de Dios. No todos los judaizantes con los que Pablo aquí está haciendo defensa, no todos los judaizantes se habían circuncidado el 8º día, porque algunos eran prosélitos, es decir, no eran judíos propiamente, sino era una combinación entre judíos y quizás samaritanos, judíos, cualquier otra raza. Pero no solo eso, Pablo también dice: yo soy descendiente de Abraham. Así que es interesante que el apóstol Pablo no pertenecía a una raza mixta. Pablo era descendiente de los patriarcas. O sea, Pablo sí podía decir: yo soy descendiente de Abraham, yo soy descendiente de Isaac, yo soy descendiente de Jacob. Yo pertenezco a la tribu de Benjamín, de donde salió Saúl, el primer rey de Israel. Él dice: yo soy hebreos de hebreos, es decir, lo más puro de lo puro. Yo soy israelita. Dios no ha desechado a Israel porque Él me salvó a mí. Yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, es decir, de una manera externa, lo más sobresaliente humanamente, yo era ese. Pero Dios me salvó a mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No se trata de mis credenciales, no se trata de lo que yo soy como hombre, se trata de la obra de Dios que me ha salvado a mí. Dios salvó a un judío por pura gracia, no por los méritos, no por las credenciales. Y esto revela, estimados hermanos, la fidelidad de Dios e inclusión entonces de un remanente salvo por la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 5, Pablo habla acerca de su llamamiento y él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así que lo que él está aquí apelando es: Dios no ha desechado a Israel porque yo soy israelita. Dios salvó a un judío. Si Dios hubiera desechado completamente a la nación, no hubiera salvado a ningún judío, pero Él me ha salvado a mí por pura gracia. Y debemos recordar una y otra vez, hermanos, lo que el Señor ha hecho, no por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho en virtud de la obra de Cristo Jesús. Así que el segundo punto que vemos aquí, el segundo encabezado que vemos, lo encontramos del versículo 2 al versículo 6. Y Pablo dice, miren, el segundo argumento que él utiliza para decir: Dios no ha desechado a la nación completa de Israel, Él ha reservado un remanente.
Y ese remanente que Él ha reservado, lo ha reservado por gracia. Y sepa usted, hermano, que a través de toda la historia de la redención, Dios siempre ha salvado a un remanente. Nosotros hacemos parte de ese remanente, de entre toda la humanidad, de ese remanente que va a estar un día ante la presencia del Señor. Ustedes recuerdan el diluvio, ocurrió el diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron? Un remanente. Solamente, ¿qué? 8 personas, ¿verdad? Un remanente, solamente un remanente, hermanos. Y si seguimos mirando, Dios siempre ha salvado a un grupo, a un remanente. Y no es la excepción entonces en este caso con el pueblo judío. Versículos 2 al 6. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano o con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel diciendo: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo he quedado yo, y yo solo he quedado, y atentan contra mí? Versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y el versículo 6, y si es por gracia, ya no es entonces a base de obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué trabalengua que utiliza aquí el apóstol Pablo. Así que el apóstol entonces en estos versos responde sin titubear al decir entonces que Dios no ha desechado al pueblo hebreo, y se remite entonces al testimonio del profeta Elías. Allí en el capítulo primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 10 al 18, téngalo allí como referencia. El profeta Elías, no sé si usted recuerda la historia, fue amenazado de muerte por Jezabel, que era la esposa del rey Acab. ¿Recuerda la historia? Ella fue informada que el profeta había desafiado a los profetas falsos de Baal y que los había derrotado a todos. Así que Jezabel hizo un juramento. Jezabel juró que acabaría con la vida del profeta Elías. Así que el profeta Elías, este hombre que había orado y que el fuego había descendido, que había derrotado a 400 profetas falsos, que había hecho tantas maravillas, hermanos, obviamente por medio de Dios, por intervención divina. Cuando él escuchó que esta mujer lo iba a matar, ¿sabe qué hizo? Se escondió en una cueva y quería morirse. Y estando en esa cueva, él hablando con Dios, mientras Dios estaba allí, le dijo: Elías, ¿tú qué haces aquí, Elías? Elías dijo: mira, Señor, mira el desastre que ha pasado. Todos tus profetas los han matado. Los que eran fieles a ti, en otras palabras, se han desviado, Señor, y yo solamente he quedado. Es decir, no hay más nadie piadoso, solamente yo. Y de remate me están buscando para matarme, así que no puedo hacer nada, estoy aquí en esta cueva. Y dice la Escritura: ¿y cuál fue la divina respuesta que el Señor le dio a Elías mientras estaba en esa cueva? El Señor le dice: mira, Elías, tú estás equivocado. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal ni le han adorado. Yo, Dios, el Todopoderoso, yo me he reservado, escuchen eso, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal ni le han besado. Es decir, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo? Mira, Elías, hay muchos conversos todavía en Israel que tú no sabes quiénes son. Yo me he reservado 7,000. Así que el apóstol Pablo entonces toma este testimonio y concluye de que Dios ha reservado un remanente del pueblo judío que será salvo, y que esto será por la gracia de Dios, como lo ha hecho con todos los demás creyentes. Romanos 11,
versículo 5 y versículo 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, dice Pablo, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así que el punto del apóstol Pablo que está enfatizando en este momento era que había un grupo de creyentes allí en el Israel idólatra e infiel de la época de Elías, pero que igualmente entonces en la época del apóstol Pablo había un remanente de conversos judíos que iban a responder en fe al Señor, y esto no por el esfuerzo personal, no por el esfuerzo personal. Así que entonces el apóstol ha dado respuesta una vez más que Dios no ha desechado al pueblo hebreo, sino que el asunto es que los verdaderos judíos no son la nación en su totalidad, sino que es un remanente fiel. Recuerden ustedes que este es un tema bien repetitivo que se ha explicado anteriormente. Lo estuvimos estudiando en Romanos 9, capítulo 6, donde Pablo dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. También en Romanos capítulo 9, versículo 27, lo estuvimos estudiando, Pablo citando a Isaías, el capítulo 10, versículo 22. También lo mismo, Pablo dice: aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Así que se habla del remanente, y este remanente no es producto del esfuerzo, no es producto del mérito de la piedad o cualquier otra obra, sino que es enteramente fruto, estimados hermanos, de la gracia divina. Pablo, citando Primero de Reyes, está diciendo entonces que el Señor se reservó, es decir, aquí vemos una vez más la soberanía de Dios en la obra de la salvación. Pablo deja entonces bien en claro que este remanente de judíos será salvo solamente por la gracia de Dios. Pablo usa un juego de palabras aquí bastante extraño, ¿verdad? Entonces él dice: si es por gracia ya no es en base de obras. Entonces de otra manera la gracia ya no sería gracia, y si es por obra ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no sería obra. En conclusión, lo que él está diciendo aquí es que la salvación es por gracia, y que no es entonces por el mérito humano. Hermanos, la esencia misma de la gracia de Dios es el don gratuito, es el favor de Dios hacia el pecador. Por definición, la gracia de Dios, hermanos, solo le costó a Cristo Jesús su vida completamente. El reformador Juan Calvino dijo que la gracia divina y el mérito de las obras son antagónicas, dice Calvino, de tal suerte que si la una se establece, la otra será completamente destruida. Son antagónicas, la gracia divina y el mérito de las obras. Así que vemos entonces, hermanos, que el Señor va a salvar un remanente de judíos por la gracia de Dios. A un pastor en una ocasión le preguntaron: pastor, preguntó un feligrés, y pastor, ¿cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? Y él respondió sin titubear: hermanos, ellos se salvaron por las obras, porque ellos fueron buenos hombres de Dios. Si tú lees Hebreos capítulo 11, se habla de los titanes de la fe. Ellos taparon bocas de leones, ellos cruzaron, ellos hicieron, así que por sus méritos ellos se salvaron. Pero se le olvida que Hebreos capítulo 11 insiste, dice que por la fe. No dice por ellos, por la fe. Es por la fe, es decir, porque ellos creyeron en Dios. Ellos creyeron en el Señor. Dios fue el que hizo la obra en ellos, obviamente, para que ellos pudieran depositar su fe, su confianza en el Señor, estimados hermanos. Así que no es, como dice Pablo una vez más en su carta, eso no es del que quiere, porque ninguno quiere. Eso no es del que corre, porque ninguno por sus méritos y por sus fuerzas
va a querer obedecer y va a querer vivir en salvación, estimados hermanos. Ahora, si tú le preguntas a una persona, yo quiero hacerte la pregunta a ti, amigo, que hoy estás aquí. ¿Tú quieres ir a la condenación del infierno? ¿Tú quieres ir a la condenación del infierno? Tu respuesta será inmediatamente no. Tú dirás que no, pero tu vida está reflejando que tú quieres ir al infierno. O sea, tú dices no emocionalmente, pero tu vida, tus frutos, tus obras te están dirigiendo hacia allá. O sea que en realidad tú sí quieres ir al infierno, aunque tú digas que no. Es como aquellas personas que siempre, hermanos, pensamos de esta manera. Es como el que vive en el pecado y tú le preguntas, oye, ¿qué pecado tan terrible hiciste? Y él dice, es que yo no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer, pero tú lo hiciste. No, es que yo no sé, me dejé llevar. Pero tú lo hiciste y disfrutaste el pecado. Sí, pero es que eso fue, entonces comienza uno a buscar culpables. Es que eso fue mi amigo que me dijo que hiciera esto. No, es que mis amigos, tú sabes que estábamos ahí en la recocha y hice eso. Aunque sabemos, estimados hermanos, nosotros somos responsables de nuestros actos. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones, aunque tengamos la influencia de otras personas, pero finalmente tú eres como persona el que decides en este sentido pecar. O tú pecas por tu amigo o tú pecas por otra persona. No, tú eres el que lo haces. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros hoy podemos adorar a Dios y podemos exaltar el nombre de Dios. Somos parte de ese remanente, de ese pueblo escogido de Dios que adorará a Dios por toda la eternidad. Ahora el último punto que vemos está desde el versículo 7 al versículo 10. Dios no ha desechado a su pueblo, y aquí entonces viene ese punto que hemos trillado muchas veces. Solo los escogidos por Dios para la salvación, solo esos alcanzan o alcanzaron la justicia mediante la fe en Cristo Jesús, y los demás quedaron endurecidos. Y ya lo estudiamos también, lo que significa ser endurecido, pero una vez más aparece aquí, versículo 7. ¿Qué concluiremos? Que Israel no consiguió lo tanto que deseaba, pero sí lo consiguieron. ¿Quiénes? Ahí está, hermano, eso no me lo inventé yo, ahí está la palabra. Pero sí lo consiguieron los elegidos o los escogidos. Los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, la Reina Valera dice, Dios le dio un espíritu de estupor. Hay algunas versiones que dicen, Dios le dio un espíritu insensible. Y luego vamos a ver qué significa eso. Ojos con los que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas. La Reina Valera dice que sus espaldas queden dobladas para siempre, que sean encorvadas sus espaldas para siempre. Israel, estimados hermanos, como nación, dice Pablo, no alcanzó lo que buscaba en sus propias fuerzas. ¿Y qué era lo que Israel estaba buscando en sus propias fuerzas como nación? Ellos estaban buscando, ya lo hemos dicho, tener una relación con Dios por medio de sus muchos rituales, por medio de sus privilegios raciales, por medio de sus esfuerzos. Ellos buscaban la salvación por sus obras. Y Pablo dice, lo que ellos estaban buscando no lo alcanzaron. En cambio, los elegidos, en cambio, los gentiles alcanzaron esa relación con Dios, alcanzaron ese perdón y ese acceso ante Dios por medio de la fe. Por medio de la fe, ellos depositaron su fe en Cristo. Y eso es lo que Pablo llama ahí en el libro de Romanos
la justicia de Dios mediante la fe. Y hermanos, ese es un tema bien repetitivo. Yo estaba pensando, pero esto parece que, muy repetitivo, Señor. Y entendí, hermanos, que es tan importante y fundamental para el cristianismo el tema de la justificación por la fe, que Pablo lo repite con el propósito de que los creyentes podamos entender, estimados hermanos, que todo se trata de Cristo y que nuestras vidas deben de estar centradas en el Evangelio, que se trata de lo que Cristo ganó por nosotros y no en cuanto a nuestra propia autojustificación, que es carnal y que es diabólica. Siempre, hermanos, nosotros por naturaleza, en todos lados, siempre estamos pensando en los méritos. Siempre. En la casa pensamos en los méritos. En el trabajo se les enseña a las personas: si eres un buen empleado, aquí vamos a celebrar el cumpleaños, vamos a hacerle vamos a darle un regalo, siempre se piensa de esa manera. ¿O no es así? Sí, ¿verdad? Pero no es así con Dios. Tú vas a entrar al cielo no por portarte bien, aunque Dios quiere que tú te portes bien. Pero el obedecer es producto del Evangelio. O sea, tú haces las cosas bien porque Dios te ha transformado y porque estás en un proceso de santificación. Es tan repetitivo, hermanos, que en Romanos capítulo 9, finalizando, del versículo 30 al versículo 32, Pablo lo repite y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por medio de la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Luego en Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21, nuevamente lo repite. Y luego en Romanos 11, versículo 7 y versículo 8, nuevamente lo repite: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Es decir, aquí vemos entonces, estimados hermanos, amigos, vemos aquí dos grupos. Unos que son salvos solamente por depositar su fe en el Señor Jesucristo. Y aquí te quiero llamar a ti, amigo. Si tú depositas tu fe en Jesucristo y tú te arrepientes de tus pecados y reconoces que Jesús es tu Rey y tu Señor, entonces, estimado hermano, serás salvo. Pero si tú niegas al Señor Jesucristo y tú lo rechazas y vives una vida en rebelión y obstinación, déjame decirte entonces que morirás entonces en tu obstinación y rebeldía. Y sabe, Dios dice que Él te endurecerá y que Él te dejará entonces para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Es decir, estimado hermano, que el juicio de Dios vendrá sobre ti. Cuando dice que Dios le dio espíritu de estupor, me llama la atención esto, hermanos. El apóstol Pablo está citando allí en Romanos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Pablo una vez más está citando referencias de las escrituras del Antiguo Testamento. La primera referencia que él utiliza es Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, cuando dice: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo está citando Deuteronomio 29, 4, que dice: pero hasta hoy, dice el texto, Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El primer texto es Deuteronomio entonces 29:4, donde Moisés entonces en este pasaje está resaltando que Israel vio las maravillas de Dios. Israel vio la gloria de Dios en vivo y en directo, pero ellos no conocieron a Dios. Así que hay una gran diferencia aquí. Tú puedes estar asombrado de lo que Dios hace.
Tú puedes estar asombrado de las maravillas de Dios. Hay muchos incrédulos que hablan de lo que Dios ha hecho. Pero eso no significa que ellos sean cristianos o que ellos conozcan a Dios, o más bien que Dios los haya conocido a ellos. Moisés resalta que este pueblo vio las maravillas de Dios, pero entonces Moisés agrega, pero hasta hoy, esa insensibilidad que ellos tienen, esa rebeldía, Dios no les ha dado a ellos corazón para entender. Dios no les ha dado ojos para ver. Así que el apóstol Pablo, con este texto que está utilizando aquí, estimados hermanos, está confirmando que Dios los dejó en su pecado y que les dio un espíritu insensible. Hay una traducción bíblica, la Nueva Traducción Viviente, dice así literalmente: Dios los hizo caer en un sueño profundo. La Reina Valera dice: Dios les dio espíritu de estupor. Así que esta expresión es una expresión griega, que Dios le dio espíritu de estupor. Y esta expresión griega describe lo que le ocurre a una persona cuando le pica un insecto venenoso que adormece los sentidos. Wow. Así que el espíritu de estupor que Pablo está mencionando en Romanos 11:8 es la insensibilidad moral. Es la pesadez mental y moral. Tú quieres vivir en tu pecado, tú quieres seguir amando el pecado. Así que el estupor se asemeja entonces a un sueño profundo. Un sueño tan profundo en que una persona es insensible a las impresiones que le vienen del exterior. Eso es lo que Pablo está hablando aquí, hermanos. El apóstol Pablo trae a la memoria la condición del pueblo de Israel en sus días. Ellos habían visto las maravillas de Dios, pero ellos estaban en su dureza de corazón. Así que lo que Dios hace es endurecerles a los que ya están duros. Lo que sucedió con Faraón, que lo veíamos en las plagas. En cada plaga, Faraón tenía su corazón endurecido. Así que entonces Dios mostró su gloria y su poder en la vida de Faraón. Así que el apóstol Pablo trae a la memoria esa condición, ese estado en el que se encuentra la nación de Israel. Ellos habían rechazado a Cristo, y aquí Pablo lo menciona una vez más. Ellos habían rechazado la justicia mediante la fe, y entonces ahora ellos estaban tratando de autojustificarse a sí mismos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 10, Hebreos capítulo 3 del versículo 7 al versículo 10, miren lo que dice el autor, hablándole a creyentes que estaban ahí, y eran creyentes que habían salido del judaísmo. Capítulo 3 versículo 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el autor dice que esto es palabra del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Recuerdan? Y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años vieron mis obras, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Permítame saltarme el versículo 12, miren lo que dice, el llamado a nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es decir, aquí el autor está amonestando a los creyentes y está diciéndoles: miren lo que le ocurrió a Israel, que aunque vieron las maravillas de Dios, ellos siguieron tentando al Señor. Hermanos, que no haya en nuestro corazón un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén.
El segundo texto que el apóstol Pablo utiliza es el Salmo 69, versículos 22, versículo 23. Que se conviertan en trampa sus banquetes, dice otra traducción, y su prosperidad en lazo. Y haz temblar, Señor, continuamente sus lomos. El segundo texto que Pablo usa entonces es el Salmo 69. Y una vez más, Pablo usa ese salmo para confirmar la dureza, la insensibilidad espiritual de las personas que no son salvas, la insensibilidad de los no creyentes. El Señor les deja en su pecado, el Señor les deja en su maldad, recibiendo así la justa condenación debido a su extravío. Este salmo que cita el apóstol Pablo, el Salmo 69, es considerado un salmo mesiánico. Es decir, que este salmo apunta a Cristo, pero también habla acerca de los que rechazaron a Cristo, que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Lo que el salmista está diciendo entonces, que la mención de sus banquetes aquí parece ser símbolo de seguridad y bienestar. Cuando usted está ahí comiendo, hay muchos que nos gusta la comida, se siente usted bien, ¿verdad? Allí en comunión. Así que la mención de los banquetes parece ser símbolo de seguridad y bienestar. Y lo que el salmista está diciendo para los que rechazan a Cristo es que sus bendiciones se reviertan, que sus bendiciones resulten en maldición para ellos. Ahora piénsalo por un momento. ¿No fue eso lo que le sucedió a Israel? Teniendo todas las bendiciones espirituales, en Romanos capítulo 9 veíamos que a ellos se les dio el pacto, que a ellos se les dio las promesas, que a ellos se les dio la ley, que a ellos, hermanos, de ellos vino Cristo Jesús. Fue eso lo que le ocurrió a Israel. Sin embargo, hermanos, el Señor promete salvar, aparte de los judíos, no a todos. Así que, hermanos, este lenguaje que vemos aquí que Pablo utiliza está describiendo a personas que están muertas espiritualmente. Está describiendo a personas que son insensibles y que no pueden responder a Dios en adoración, y no pueden mucho menos responder a Dios en servicio. Así que la última oración del Salmo, que me parece tremenda esta oración: haz temblar continuamente sus lomos, que sus espaldas queden dobladas. Hermanos, y eso describe entonces el tener la espalda doblada, el tener la espalda encorvada, como aquellas personas que por tanto trabajo duro y fatigoso no pueden levantarse, tienen su espalda doblada, están jorobados. Y eso una vez más hace referencia al endurecimiento, a la insensibilidad. Tienen una carga pesada que ellos no pueden llevar, porque ellos están pensando en agradar a Dios en sus propias fuerzas. Pensando en esto, el pastor John Piper, mire lo que dice. El pastor John Piper dice que el adormecimiento espiritual, dice él, la ceguera espiritual, la sordera y el convertir los buenos dones de Dios en placeres que reemplazan a Dios en un trabajo independiente, esto es endurecimiento. Esto significa entregarlos a su propia religión. Esto significa entregarlos a su propia autojustificación. Debemos recordar una y otra vez que cuando la Biblia dice que Dios endurece, como lo hemos visto ya en Romanos 9, 17, 18, en Romanos capítulo 11, versículo 7 y versículo 8, Dios no está tratando con criaturas inocentes. Dios está tratando con criaturas pecadoras, con criaturas depravadas que aman el pecado. Dios no está abandonando a la suerte de esta gente a personas que aman el pecado.
Dios, déjeme aclarar esto, Dios no está forzando a ninguno a hacer el mal. Dios no está forzando a alguien que supuestamente yo quiero hacer lo bueno, pero Dios me está mandando a que yo haga lo malo. No, hermanos, no es así. Sino que Dios está castigando a un pecador que está entregado a su propio pecado y quiere vivir entonces en ese pecado. En conclusión, estimados hermanos, la doctrina del remanente de Dios, que lo hemos visto en esta sesión, presenta la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad de un Dios bueno, que aunque ante la percepción humana parece como que no es así. Recuerdan, Elías dijo: Señor, solo yo he quedado, no hay más nadie salvo aquí. El Señor le dijo: hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal ni le han besado. Y muchas veces nosotros miramos: ay, no hay muchos creyentes aquí. Solo Dios sabe quiénes son, ¿no? Y nos ha llamado a nosotros para que prediquemos el evangelio, para que venga. Así que esta doctrina nos presenta la fidelidad de Dios, de un Dios que va a llamar a su pueblo. Pero la doctrina del remanente, hermanos, es una advertencia también para todos los cristianos, para asegurarnos de que nuestra fe es genuina y que es evidencia de una vida comprometida, de una vida real, de una vida práctica, una vida comprometida. ¿Con quién, hermanos? No es con el pastor. Por eso cuando los hermanos dicen: no, es que le fallaron al pastor, no, es que no vinieron a lo que dijo el pastor, no, hermanos, es una vida de compromiso real con Cristo, es con Dios y con su obra, no es con el pastor. La doctrina del remanente debe de aumentar nuestra gratitud hacia Él, hacia el Salvador. Debe llenarnos de asombro, estimados hermanos, ante la gracia de Dios, de que yo hago parte de ese remanente, de esas personas que Dios, hermanos, ha salvado. Como dice este gran himno: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, pues ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Hermanos, que podamos nosotros vivir en gratitud, porque muchos son los llamados, pero pocos son los verdaderos escogidos. Amén. Oremos.